Llegó el momento de hablarte del nuevo iPhone que debes de saber antes de comprarte el iPhone 16 Pro o el 16 Pro Max. Lo primero que debo decirte es que si tú vienes del 15 Pro Max, no valdría la pena cambiarte por dos razones. Primera razón, la única diferencia entre el 15 Pro Max y el 16 Pro Max o el Pro, que vendría siendo casi lo mismo, lo repito. La diferencia es que viene con este botón que está acá, ¿verdad? Que es un botón que acciona la cámara y a través de ese botón tú vas a poder abrir la cámara, vas a poder hacer zoom, vas a poder cambiar entre un sensor de cámara y otro. Es decir, tiene algunas prestaciones y es muy cómodo porque lo he estado probando, pero es algo que si tú eres un usuario que tú usas tu cámara muy poco, creo que ese botón tú ni lo mirarías. En mi caso, sí me funciona porque yo uso mi iPhone para grabar algunas tomas de aquí del canal y yo sí le doy cierto uso, pero a nivel de prestaciones ya entre el iPhone 15 Pro Max y la experiencia de grabación entre uno y otro es casi lo mismo, solo que esta cámara viene que graba en 4K a 120 FPS, pero la del 15 Pro Max graba en 4K a 60 y es tremenda cámara. Es casi lo mismo Dolby Vision, HDR y entre una y otra pues es casi lo mismo. Esto no es una comparativa porque más adelante voy a estar haciendo una comparativa. Aquí mismo traje el 15 Pro Max y estoy grabando una comparativa súper interesante para que ustedes vean que no valdría la pena tú cambiarte del 15 al 16. Y si tú vienes del 12 o del 13 o del 11, piénsatelo dos veces porque al salir el 16 recientemente, recuerda que el 15 Pro Max baja de precio y de hecho el mío, que es el 15 Pro Max de 16, el 15 Pro Max de 256 gigas, yo lo estoy vendiendo en $800 y ya lo tengo ready ahí para venderlo en $800 y lo compré en $1,200 más impuestos. Es decir, que es el momento perfecto en caso de que tú estés corto de presupuesto y quieras comprarte un buen teléfono, pues creo que el 15 sería el mejor, porque el 15 Pro Max viene con el botón de acción igual que y también viene con USB tipo C, tanto el 16 como el 15, ambos vienen con USB tipo C y a nivel de prestaciones son casi lo mismo, solo que viene con la pantalla un poquito más grande. Lógicamente, si hablamos del Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max. Tengo una comparativa interesantísima que la voy a estar subiendo en los próximos días. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que apoyes a este humilde servidor para yo poder seguir haciendo videos como y decidí grabarlo aquí al aire libre y la verdad es que me siento súper cómodo. Tecnología que me gustaron del 16 Pro Max o el 16 Pro, que vendría siendo casi lo mismo. En esta versión tenemos una pantalla más grande, 6.9 pulgadas y se nota la pantalla. Si lo comparas con la versión pasada, vas a ver de que ese ligero cambio en cuanto al tamaño, pues sí se nota y a mí en lo personal me gustó porque yo consumo mucha multimedia, me gustan los videojuegos y los que jugamos, si tenemos una pantalla un poquito más grande, pues esto se agradece porque así tú vas a poder tener una mejor experiencia de juego. Y también en caso de que tú consumas vea videos, películas, pues si la pantalla es un pelincito más grande, pues es mejor. Pero tienes que tomar en cuenta que una pantalla más grande sacrifica un poco más el tema de tú usarlo con una sola mano. Y hay situaciones en las que tú se te va a hacer un poco incómodo el tú llegar a ciertos iconos porque al tener una pantalla más grande, pues esto sacrifica de que sea un poquito más incómodo para tú llegar a algunos iconos del teléfono en caso de que tú lo estés usando con una mano. Es algo que no es tan relevante, pero lo digo aquí en este video porque a mí me pasa, porque a veces estoy manejando y quiero buscar algo rápido y se me hace un poquito incómodo. Ahora bien, si ya lo agarra con las dos manos, pues no pasa nada. O si lo agarra con una mano, lo mueves así o lo bajas así, pues si tú tienes la mano pequeña, pues tienes que considerar esto porque en ciertas situaciones pues llega a ser un poquito incómodo. Y
Me imagino yo que por eso Apple lanzó el 16 Pro, que es con una pantalla más pequeña. Y sí, la diferencia se siente entre el 15 y este. Alex, ¿qué tal ha sido tu experiencia con el nuevo botón? Pues el nuevo botón hasta debajo del agua funciona. Fíjate esa imagen que estuve haciendo una prueba de agua y estuve probando el botón de acción debajo del agua y me gustó porque funcionó. No recomiendo que hagan esa prueba de agua porque ustedes saben que a pesar de que Apple coloca una buena certificación a prueba de agua, certificación IP68, cabe mencionar que ellos no dan garantía por agua. Mira, esta nave sigue trabajando sin problema. Recomiendo que lo hagan porque si se daña el teléfono por prueba de agua, pues hay problema. En mi caso no pasó nada, el teléfono está bien y le hice una durísima prueba y estoy acostumbrado en este canal a hacer ese tipo de prueba de agua. Los que son viejos aquí en el canal saben, y si el teléfono se daña, pues yo hago un video aquí y lo digo. Y esos videos yo lo hago para que ustedes vean de que en caso de manera desintencional, si el teléfono se te cae en el inodoro o se te moja sin querer, pues no tenga miedo porque viene con una muy buena certificación a prueba de agua. Y este pasó la prueba sin problema. Estoy viendo acá porque no hice guión, decidí hacer este video así al aire libre y estoy viendo aquí las prestaciones que tiene el teléfono. Esta versión viene con 8 GB de RAM, procesador A18 Pro, batería viene con 4685 mAh, una batería muy buena. Las cámaras, pues marca la diferencia en las cámaras porque viene con el nuevo botón, que hay que destacarlo muchísimo, y aparte de eso graba en 4K a 120 FPS. Y esto es bueno cuando tú quieres hacer, por ejemplo, efecto en cámara lenta. Se agradece que ahora vas a poder hacerlo, pero vas a poder hacerlo grabando con esta alta resolución de 4K. La versión pasada lo hace, pero tú tienes que bajar a 1080 píxeles. Esto es en cuanto a la resolución. No quiere decir que la versión pasada no se puede grabar en cámara lenta, porque sí puedes hacerlo también, pero tienes que bajar la calidad de imagen. En este caso, y es uno de los puntos es uno de los puntos de los cuales hay que tomar en cuenta, y es que puedes grabar ya en 4K a 120 FPS. En cuanto a las demás tecnologías, en las cámaras de atrás, pues tenemos un sensor de 48 megapíxeles, un angular. No voy a entrar mucho aquí en detalle en cuanto a las cámaras, porque al final lo que a ti te interesa es el uso. Y Apple, en ese sentido, hay que darle punto bueno porque las cámaras de los iPhone son buenísimas, tanto las cámaras de atrás como la cámara frontal. Y voy a decirte aquí rápidamente la tecnología que viene en la cámara frontal porque me llama poderosamente la atención, ya que es un sensor de 12 megapíxeles. Es un sensor muy básico y, por ejemplo, si tú decides comprarte tu iPhone para crear contenido, yo jamás recomiendo que grabes video con la cámara frontal, porque cuando grabas video en alta resolución, ya sea en 4K o 1080, cuando tú vas a postproducción, te vas a dar cuenta que la calidad de imagen no es tan buena. Así que si te quieres pillar tanto el iPhone 15 o el 16, yo siempre recomiendo que use cualquiera de los sensores de la parte de atrás para que tú tengas un video en alta resolución y un video con buena calidad, y de esta manera cuando tú vas a postproducción, pues lógicamente ahí tú le metes tu arte con un buen editor de videos y ahí tú vas a tener un video con excelente calidad. En cuanto a las cámaras, brutales, me encantan, trabajan muy bien, son muy similares a las cámaras de la generación pasada, y lo menciono porque quiero que ustedes sepan esto, que es el momento perfecto para tú pillarte el iPhone 15 Pro o el iPhone 15 Pro Max. En cuanto a potencia, tema importante, este viene con un procesador A18, es un procesador a 3 nanómetros, viene también con una GPU de 6 núcleos. Óigame bien, chicos, una GPU de 6 núcleos en un teléfono, esto vuela. No hay videojuegos ahora mismo que haya en la App Store. Ahí vas a poder exprimir a fondo hasta Assassin's Creed, que es un juego que requiere mucha potencia. También están los Resident Evil. Son juegos muy potentes y
este teléfono lo mueve como la mantequilla, tanto el procesador como esta GPU de 6 núcleos, pues brutal. E inclusive los programas que tú usas para edición de videos, porque hay programas que están optimizados, están desarrollados para tú editar video directamente desde el iPhone, pues vas a poder editar sin problema porque estamos delante de un teléfono que tiene una excelente potencia. Y en cuanto a la pantalla, me gusta porque es una pantalla enorme, pero viene con resolución de 1320 por 2868 píxeles. Como dijimos hace un rato, 6.9 pulgadas para la versión Pro Max, y yo estoy enamorado de esta pantalla. En cuanto a tecnología en la pantalla, pues lo mismo, HDR, Dolby Vision y toda la tecnología que Apple implementa en este teléfono. En cuanto a diseño, pues no cambió mucho, tenemos el mismo diseño, solo agregaron este botón de acción y que lo hicieron un pelincito más grande. Es la única diferencia que tú vas a tener en este nuevo iPhone si lo comparas tanto con el 14 como con el 15 Pro Max. Te vas a dar cuenta que el diseño es muy similar y siento yo que Apple se va a lo seguro porque este diseño es hermoso. A mí estoy enamorado de este iPhone y de hecho hice un video donde muestro una buena funda. Si tú quieres una funda de calidad, ya grabé un video aquí mismo. Voy a dejarte aquí en la descripción de este video lo que yo llamo la mejor funda para tu nuevo iPhone, porque viene con unas prestaciones brutales y un precio asequible. Así que ese video te lo voy a dejar aquí en la descripción. Y cerrando en cuanto al diseño, este color debes tener cuidado porque ustedes saben que Apple usa sus nombres comerciales y en este caso metió que este se llama Titanium del Desierto. ¿Qué pasa? Que este teléfono busca como un color rosado. No es gold, no es tampoco rosado, pero cuando tú lo tienes en las manos te vas a dar cuenta que es un color que está tirando un poco como a rosado. Y a mí la verdad es que no me gusta mucho el color. Suerte que mi funda me lo disimula un poco, porque mira, cuando la pongo en la funda, mira cómo se ve. Y sin la funda, mira cómo se ve. Así, ¿ves? Por suerte, tuve la suerte de que la funda me lo disimula un poco. Y si tú me preguntas a mí, Ale, ¿lo vas a devolver? Pues no lo voy a devolver porque la funda me disimula un poco el color, pero de manera personal debo decirte que este color a mí no me gustó para nada. Este es un color que yo siento que es un poquito afeminado. Respeto mucho la sexualidad de cada quien, pero a mí de manera personal este color no me gustó para nada. Llevo ya una semana usando este teléfono y ha llenado todas mis expectativas. La batería sigue siendo una muy buena batería. El tamaño en la pantalla y que los bordes sean más pequeños, pues se agradece. Como dije hace un momento, me gustó también el botón nuevo para nosotros ejecutar la cámara. Pues yo sí le voy a sacar provecho a ese botón porque yo soy un usuario que uso mi iPhone para grabar algunas tomas. A veces yo no quiero andar con la cámara grande. Lo que hago es que monto un trípode en el carro, me llevo mi iPhone y grabo con él. Y se agradece de que tenga este botón de aquí porque sí es útil. Pero yo siento que es útil para los usuarios que son aficionado de la fotografía, que le gusta estar tirándose fotos siempre, que le gusta estar grabando muchos videos. Si tú eres un usuario conservador, que no te gusta estar tirándote selfie a cada rato ni grabando, pues para ti ese botón va a ser irrelevante. Tú ni le vas a parar bola a ese botón porque yo siento que esto está desarrollado más para un público que es amante de la fotografía y de los videos. Y en mi caso sí le voy a sacar provecho porque yo creo contenido y a mí me conviene tener una mejor cámara. Y es uno de los puntos del por qué pienso quedarme con este nuevo iPhone. Me gusta, el color no me gusta para nada, pero el botón sí me gusta porque es como mucho más práctico, mucho más fácil para tú accionarlo. También, como dije hace un momento, el nuevo diseño en la pantalla, brutal. La potencia se nota, si tú lo comparas con el 15, vas a notar que este es como un poquito más rápido, pero al final es casi la misma experiencia y es lógico porque estamos delante de un nuevo procesador. Es lógico que tenga mejores prestaciones, tanto el procesador como la GPU. Conclusión final por parte mía, si tú estás viendo este video,
y tienes el 15, yo te diría que no te cambie. Yo me estoy cambiando y me voy a quedar con él porque yo creo contenido. Y a mí me conviene comparar este, que es más nuevo, con los otros dispositivos que salgan. No me conviene hacer comparaciones con el 15, con los nuevos que salgan. Entonces yo, porque me dedico a este negocio, pues me conviene más quedarme con el 16 Pro Max. Pero si tú eres un usuario de a pie, un usuario que no creas contenido, que a ti no te importa esa mierda, pues yo te diría de que te quedes con el 15 Pro Max. Y si viene del 14, del 13, también cámbiate, porque hay un gran cambio a nivel de potencia y este puerto USB-C se agradece tanto en el 15 como en el 16 porque el USB-C es la norma, ya todo se carga por ahí. Este viene también con carga rápida, que se carga un poquito más rápido, pero al final es lo mismo, es la misma experiencia. No te creas que porque ellos pongan, no, que este se carga más rápido, eso va a marcar alguna diferencia, porque al final es la misma experiencia que tú vas a tener tanto con este como con el 15. Ahora, si vienes del 14, pues yo diría de que sí hay un ligero cambio porque el procesador es mucho mejor. Si lo comparas entre el 15 y el 14, te vas a dar cuenta de que sí hay una diferencia a nivel de rendimiento. También el botón de acción es nuevo. También pusieron el cargador o el puerto con USB-C. Y esas son tecnologías que al final sí marcan la diferencia. Yo diría de que no te cambies del 15 al 16. No valdría la pena. También recomiendo que si tú eres un fan de la tecnología, que ve y tienes, por ejemplo, el 15, vende el 15 en un buen precio, pones la diferencia y te mudas al 16. Eso es en caso de que tú seas un fan, un fanático, que te guste también tener lo último. Yo diría de que hagas el rejuego, vende el 15, cómprate el 16. Pero si no tienes ninguno, no te compliques, vete con el 15, que es una tremenda máquina. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que ayudes a este humilde servidor a seguir haciendo contenido como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.